Muy buenos días a todos los hermanos, a todos los consiervos del Señor. En esta mañana les saludamos de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito es compartir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de vida, de esperanza, de consuelo, de motivación, que es lo que anhela y desea nuestra alma. Quiero compartir hoy el tema, la obra de Dios en el hombre. Bueno, como todos tenemos conocimiento de la caída del hombre, de su pecado, de su desobediencia para con Dios, y a partir de ahí, pues, todas las cosas para el hombre tuvieron un cambio, una transformación, que a causa del pecado, cuyos efectos pues se dejan ver a través de toda la vida que vive el hombre, de aflicción, de amargura, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de intranquilidad. Todas estas cosas son el resultado de esa desobediencia, pues entendemos que el propósito y el plan de Dios desde el principio no fue lo que vive el hombre, no es realmente lo que experimenta el hombre en su diario vivir y también en su existencia de vida sobre la tierra. Una de las cosas que debemos entender es que la muerte es el resultado, la consecuencia de ese pecado, y podemos decir que la muerte pone término, pone fin a todos los propósitos y planes y sueños y anhelos y deseos del hombre sobre la tierra, desde su uso de razón hasta el día de su muerte. Entonces, hablamos acerca de la obra de Dios. La obra de Dios en el hombre consiste en la salvación. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre perfecto. En el comienzo, en su condición original, el hombre era perfecto, pudiéramos decir 100% completo en la forma, en el diseño, en el estilo, en la forma que Dios lo creó. Entonces, realmente lo que ahora necesitamos es ser restaurados, ser regenerados, ser reconciliados con Dios. Así que la salvación es la obra de Dios en la vida del hombre. La salvación del hombre implica pues retornarlo a su estado original, restablecer la comunión con Dios, su relación tanto espiritual como también en el conocimiento, pudiéramos decir físico, reconciliarlo con su Creador, con su Dios, con su Padre. Dios, a través de la palabra, manifiesta y da a conocer al hombre su propósito y le da a conocer al hombre su condición, su naturaleza, su posición después de la caída, después del pecado, en la forma que fue trasplantado o transformado o trasladado. Y no solamente el hombre, sino que también la tierra, a la cual Dios creó para que el hombre la administrara, para que el hombre pues la disfrutara. También a consecuencia del pecado pues sufrió maldición, fue cambiado su naturaleza, su condición en la cual Dios la creó originalmente. Y como dice la misma palabra, todo fue tornado a vanidad. Pero el propósito de Dios es la reconciliación, es su obra. Pudiéramos decir, como dice la Escritura, la obra de Dios en el hombre por medio de Jesucristo. Esto implica la salvación, el perdón, la reconciliación, la regeneración, la santificación. Son todas las cosas que el hombre experimenta en el momento que recibe a Jesucristo, que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces ahí entendemos ese cambio. Esa obra de Dios a través del Espíritu Santo en la vida del hombre, encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente, dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí Dios nos habla acerca de una obra restauradora, de una obra regeneradora, renovadora, que hace a través del Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la deidad de Dios, la cual hace la obra de acuerdo al propósito y al plan de Dios en la vida del hombre. Dios como Padre envió a su Hijo. El Hijo cumplió la obra de redimir al hombre pagando con su vida para reconciliarlo y restaurarlo en amistad con Dios de nuevo. Pero el Espíritu Santo fue dejado cuando el Señor regresó a la diestra del Padre. El Espíritu Santo fue dejado y Él es el encargado, Él es la persona que administra la iglesia, que la conduce, que la guía. Es el que hace la obra en la vida del pecador, el que convence al hombre, al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que realiza la obra, Él es el que interpreta la palabra, Él es el que revela la palabra, los propósitos de Dios, el que da entendimiento al hombre para que comprenda la palabra de Dios, para que la entienda. Entonces esa obra está en las manos del Espíritu Santo. Como dice la Escritura en Filipenses, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios es restaurarnos. Esa es la obra de Dios, volver al hombre, es decir, hacerlo consciente de su pecado, hacerlo consciente de que el que controla en parte sus pensamientos, sus sentimientos, voluntad, emociones, es Satanás. Que el hombre, como dice la Escritura en el principio, en el capítulo 3, versículo 22 de Génesis, dice que Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre desobedeció a Dios y obedeció al diablo, entró en él, comió el fruto que no debía comer, y a través de ese fruto, a través de ese medio, a través de esa forma, el hombre llenó, pudiéramos decir, su vientre, llenó no solamente su vientre, sino su alma y su espíritu de el veneno, de el pecado, del mal. El enemigo entró al hombre y a partir de ahí, pues, es lo que nosotros vemos, los resultados, la actitud, el comportamiento, los pensamientos del hombre, toda su naturaleza fue contaminada, fue dañada por el pecado. Entonces, el propósito de Dios es enseñarle al hombre, es ponerle en conocimiento el bien y el mal, y que decida por el bien, por las cosas de Dios. El que, haciendo uso de su libre albedrío, escoge el mal, entonces entra en ese universo, en ese mundo de maldad, de la ciencia del mal, y todo lo malo que nosotros vemos, que entendemos, que comprendemos, que somos conscientes, que razonamos, todo ese mal procede de Satanás, que se rebeló contra Dios. El propósito de él es revelar al hombre, hacer que el hombre, que es la corona de la creación de Dios, el cual por causa del hombre Dios creó la tierra, y por causa del hombre Dios envió a su Hijo Jesucristo, y por causa del hombre es que Él manifestó ese gran amor enviándolo a su Hijo a la muerte para poder recuperar, para poder restaurar al hombre. Ese es el propósito de Dios, hacer que el hombre sea consciente del bien, de la ciencia del bien, que practique el bien. Todo eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a través de su vida, desde su nacimiento hasta el día de su sacrificio. Eso es sencillamente, es el reino de Dios traído de arriba y establecido
en los corazones de las personas que se convierten a Cristo, que le reciben, que comienzan a hacer su voluntad. Conocemos eso como el nuevo nacimiento, como el hombre nuevo, la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entonces reconocer y esforzarnos por aprender, por entender, por vivir, por personalizar dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, ese cambio, esa transformación, eso que implica el nuevo nacimiento, la transformación para ser un hombre nuevo, revestido no de Adán, del hombre que cayó, sino de Jesucristo, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, mis amados, el propósito de Dios es salvación. El tema de la Biblia es salvación a través de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. No tiene que ver, digamos, en gran parte no tiene que ver con el mundo, con la vida que vive el mundo, ni con los planes que hace el hombre, porque realmente todo esto es temporal y pasajero y termina con una destrucción. Así que lo único valedero, lo único verdadero, lo único valioso es la vida eterna, es la salvación que Dios ha obrado en nosotros y que obra a través del Espíritu Santo, estableciendo sus frutos en la vida, en el corazón de cada persona y haciéndonos andar en la voluntad de Dios, con el consejo, con la presencia, con la ayuda, con la dirección, con la guía del Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado en abundancia y que mora dentro de nosotros. Esto debemos reconocerlo y esto debemos entenderlo para que así, a través de la palabra, a través de la fe y la obra, la revelación del Espíritu Santo, de la voluntad, del conocimiento de Dios, lleguemos entonces a tener una consistencia, una firmeza, una estabilidad de lo que realmente significa un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Y esperar ese momento, ese retorno de Él, porque con Él viene la transformación, la última parte de la obra salvadora del Señor, que es la transformación de nuestro cuerpo, es la resurrección de los muertos que han muerto en Cristo y luego el establecimiento del reino de Dios en su forma completa y total. Ahora vivimos parte de ese reino porque hacemos la voluntad de Dios y vivimos para Él y andamos según la constitución espiritual, la constitución celestial que es la palabra de Dios. Entonces, amados, esforcémonos por estar preparados, por ponerle atención, por poner nuestra mirada en Dios, en las cosas de arriba, en la voluntad de Dios, en los consejos, en los pensamientos de Dios a través de la palabra. Eso es lo que vale. Todo lo demás es pasajero, temporal, todo lo demás es engaño, es mentira, es falsedad de Satanás. Así que, mis amados, fe, confianza, seguridad, firmeza, estabilidad en la palabra de Dios, en la fe y en lo que Dios por medio de sus promesas nos promete o nos da. Amados, oramos al Señor en esta hora, dándole gracias por su bendita palabra, por su Santo Espíritu, por la fe que Él nos ha dado, por la naturaleza nueva que Él nos ha permitido tener. Démosle gracias a Dios por todo esto, por esa esperanza viva, por ese gozo cumplido en nuestros corazones. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, damos gracias en esta hora, Señor, por el gozo, por el regocijo, la alegría que nos proporciona tus promesas, la verdad de tu palabra, todo tu propósito, todos tus planes manifestados, revelados a nuestro corazón y dados a entender por tu Espíritu Santo, por la luz de Jesucristo, por la luz de la vida. Ahora tenemos esa esperanza. Ahora, Señor, estamos dispuestos a perseverar, a luchar por esa fe, por esa vida eterna que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas y fortalécenos cada día, que no nos falte la presencia de tu Espíritu Santo, esa guía, ese consejo, esa presencia de gozo, de alegría, de esperanza, de salvación que Él nos da. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a todos tus siervos, Señor, que predican tu verdad
y ayúdanos a perseverar y a permanecer hasta el fin. Que Dios les bendiga, un feliz día y hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.